Hola, este es un video de emergencia. Disculpen que no me he afeitado ni nada, no tuve tiempo porque la compañía Norwegian Cruise Line cambió el sistema que antes se llamaba Free at Sea, ahora se llama More at Sea y es una confusión total. O sea, a uno se le hace un nudo, un circuito en el cerebro de solo pensar en los cambios que hicieron. Así que voy a tratar de explicarlo lo más claro posible y me disculpan que voy a tener que leer porque no puedo procesar tanta información. Entonces resulta que antes con la oferta que se llamaba Free at Sea, que ya no existe, o sea, existía hasta hace 3 días y ya no existe, lo que incluía era bar ilimitado, o sea, bebidas alcohólicas, gaseosas, cócteles, incluía minutos de internet, incluía una cena en restaurantes especiales, incluía descuento en tours del barco. Ahora incluye eso mismo, pero con variaciones. Y las variaciones son dependiendo de la cabina. Entonces es complicadísimo porque está la cabina Studio, está la cabina interior, está la cabina Ocean View, está la cabina Balcony y están las suites. Entonces no es que haya uno para cada una, pero sí por secciones. Podemos imaginarlo así, que una sección sería Studio, interior y Ocean View y balcones y suites la otra. O sea, podemos dividirlo en esas dos partes. Así que los beneficios son diferentes para esas dos secciones. Y también por número de noches. Dios mío, entonces es una locura. O sea, por el número de noches. Así que me disculpan, voy a tener que leerlo. No es lo mismo para 3 noches que para de 4 a 6 noches, que para 7 noches, que para de 11 de 8 a 11 noches o de 12 noches en adelante. O sea, es una complicación. Estoy casi seguro que dentro de unos meses cambiarán eso para simplificarlo porque, o sea, yo lo puedo explicar porque lo acabo de estudiar, pero una persona que no viaja en crucero regularmente se le haría una confusión. Y para los agentes de viajes explicarle eso a sus clientes va a ser también un problema. Pero bueno, aquí vamos, poquito a poco lo logramos. Antes el paquete de bar ilimitado permitía pedir bebidas hasta $15. Si la bebida alcohólica costaba más de $15, entonces había que tener otro paquete que se llamaba el paquete premium de bebidas o pagar la diferencia. Ahora no, con esta nueva oferta que se llama More at Sea, incluyeron las bebidas de más alto costo y ya no hay límite, ya no importa el límite de que $15. Puedes pedir el mejor licor que tenga el barco con el paquete de bar ilimitado. Solo para la champaña y creo que hay otro más, es el único que hay una excepción. En cuanto a los restaurantes especiales, antes con la oferta Free at Sea nos daban un restaurante especial y en ese restaurante especial podemos pedir una entrada, un plato fuerte y un postre. Ahora puedes pedir 3 appetizers, no sé cómo se traduce eso al español, que puede ser, digamos, 3 platos y 3 postres. Así que puedes pedir 6 platos. Si tomamos en cuenta que 3 y 3, o sea, 3 appetizers y 3 postres. Eso es más cantidad de lo que había antes. Y también el número de restaurantes va a depender del número de noches y de si estás en balcón o si estás en cabina interna. Entonces, oh, qué dolor de cabeza, pero bueno, aquí vamos. Si estás en balcón, vamos a hablar de balcón, 3 noches, una cena, de 4 a 6 noches, 2 cenas, de 7 noches, 3 cenas especiales, de 8 a 11 noches, 4 cenas especiales, de 12 noches o más, 5 cenas especiales. Ok, y ahora si estás en estudio, interna o Ocean View, una cena especial de 3 a 7 noches, 2 cenas especiales de 8 a 11 noches y 3 cenas especiales de más de 12 noches. O sea, la diferencia entre cuando nosotros fuimos en un crucero de 9 noches es que nos hubieran dado una cena más, porque por ser un crucero de 9 noches. Si es un crucero de 7 noches, pues sería una en cabina interna y en balcón 3. O sea, es una confusión. Y en cuanto a los minutos de internet, varían de acuerdo también al número de noches. Vamos a revisar entonces el internet. El internet
ya no tiene que ver con cabina, sino con el número de noches. De 3 a 6 noches, 75 minutos de internet por pasajero. De 7 noches o más, 150 minutos por pasajero. Y el internet va a ser de más alta velocidad, porque antes era un poco lento. Entonces ahora va a ser Starlink, que es de alta velocidad. No dice nada sobre, antes existía un paquete de internet ilimitado, me imagino que sí va a existir, yo no lo vi aquí, pero me imagino que sí va a existir, habrá que revisarlo por aparte. Y lo de los tours queda igual. Antes con el paquete Free at Sea te daba $50 de beneficio por cabina reservando tours del barco. Por ejemplo, si un tour del barco valía $120 por persona, esos son $240, un descuento de $50, entonces te quedaba en 190. Eso sigue igual. De hecho, a nosotros nos ha tocado en algún momento que hacemos un tour pequeñito del barco que cuesta $60, 60 y 60 son $120, nos rebajan 50 y entonces nos queda en $70. Esas son las diferencias que hay ahora entre el paquete Free at Sea y la nueva opción que se llama More at Sea. Te recuerdo que doy asesoría para cruceros y la asesoría solo cuesta un poquito así, y con todo lo que aprendes sobre cruceros puedes ahorrar mucho dinero y obtener más beneficios y planear mejor tu viaje y que te salga mejor. Así que reserva una cita para la asesoría. Gracias y nos vemos en otro video. Chao.